Hola, ¿cómo están chicos y chicas? El día de hoy aprenderemos a identificar la fractalidad, para qué nos sirve, ¿sí? En el mercado de índices sintéticos. Ahora, vamos a identificar fractalidad en macro y microfractalidad dentro de un fractal. ¿Listo? Entonces, la fractalidad es muy importante en el trading, ya que es la que nos indica la posible dirección del precio a largo y corto plazo, y se caracteriza por repetir los movimientos iguales a gran escala y pequeña escala. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la fractalidad, cuando sepamos identificar de forma correcta los fractales, vamos a poder tener el contexto necesario para decir, probablemente el Boom 500 va a seguir subiendo. Probablemente el Crash 500 va a seguir bajando. ¿Listo? Ojo que la fractalidad nos sirve para muchas cosas más. Más allá de, lo más importante es hallar a qué dirección posiblemente va a ir el precio, ¿no? Que eso es lo que en realidad nos interesa a nosotros, para tener el contexto y saber si buscamos compras o ventas en el activo que estemos operando. ¿Listo? Entonces, ojo que la fractalidad, hay fractalidad bajista y fractalidad alcista, ¿sí? Y dice que los movimientos son repetitivos a gran escala y a pequeña escala. Apenas avancemos en la sesión, les voy a ir explicando qué es eso de a gran y a pequeña escala. Pero acá lo importante es saber identificar en el gráfico la fractalidad. ¿Listo? Entonces vamos al gráfico de una vez y quiero que sepan, un momentico, quiero que sepan que la fractalidad, vamos a empezar, fractalidad en macro y micro. Ojo, recuerden que la fractalidad la podemos identificar en macro y en micro. Macro de M30, de temporalidad M30, ¿sí? Para arriba. ¿Listo? M30, H1, H2, H4, velas de 4 horas, H8, etcétera. ¿Listo? Y micro, la fractalidad en micro de M1 a M15. Por favor, para que no se me vayan a confundir. ¿Listo? Macro y micro. Macro, macro y micro. Ahora, cuando nosotros vayamos al gráfico, recuerden que yo siempre les voy a recalcar que la temporalidad macro es donde nosotros siempre debemos iniciar ¿a qué? A analizar. Iniciamos en el gráfico a una temporalidad más alta y ver la posible o el posible contexto que ese activo en ese momento tenga. Ahora, la fractalidad dice que se repite a pequeña y a gran escala. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a hacer un ejemplo supremamente fácil. Resulta que la fractalidad es cuando el precio nos hace rompimientos de estructura y nos genera voz, ¿cierto? Al generarme un voz, esto ya lo saben ustedes, al romperme este alto, ¿cierto? Ya sabemos que acá me genera un voz. ¿Listo? Me está generando un voz. Pero hoy no estaremos hablando de eso, hoy estaremos de fractalidad. ¿Cuándo se forma un fractal? Dependiendo de cualquier temporalidad, no pasa nada. ¿Cuándo se forma un fractal nuevo? Pues un fractal se forma cuando el precio nos hace un nuevo bajo, ¿sí? Más alto, y el precio nos hace un rompimiento, nos genera un voz y nuevamente nos hace un alto más alto. ¿Qué pasa? Acá donde inicia el impulso de este movimiento alcista y donde termina, ¿sí? Que usted ya vea que el precio empieza a hacer un pequeño retroceso, esto ya es un fractal. ¿Qué fractal sería esto? Un fractal
alcista, ¿cierto? Fractal alcista. Alcista. Es sencillo, pero quiero que lo vean cómo este fractal, ya lo que lo estamos identificando, nos va a ayudar a tener una posible dirección. Y lo más importante es tener el contexto necesario. Cuando ya nosotros identificamos el máximo, ¿sí?, de este fractal y el mínimo y máximo, nosotros ya sabemos que es el último fractal o el fractal actual que hay. Ojo, cualquier temporalidad, M30 en macro o en micro, M1, M15, M10, M5. Ahora no vamos a hablar de la temporalidad, sino que solamente cómo identificar un fractal alcista. Cuando podemos identificar y sabemos que es un fractal o el fractal actual, cuando el precio me hace un impulso, me rompe, ¿cierto?, el anterior alto, me genera un BOS, pero además de eso nos deja un mínimo y un máximo. Cuando el precio empieza a hacer el retroceso, ya nosotros sabemos y podemos identificar que este es un fractal alcista. Ojo, dice la teoría que la fractalidad se repite, ¿sí?, a pequeña y a gran escala, o sea, en macro y micro. Ahora, si la teoría de la fractalidad dice que el movimiento o la figura se va a repetir, eso quiere decir de que probablemente este mismo movimiento igualito lo va a repetir a corto plazo o a largo plazo. Ejemplo, el precio hace su retroceso, ¿sí?, y el precio empieza a reaccionar. Como dice que la fractalidad se repite a gran y a pequeña escala, probablemente el precio, como ya clonamos este movimiento, cogimos este mínimo y este máximo y clonamos el movimiento, probablemente el precio nos va a ir a hacer el mismo movimiento. O sea, va a ir a hacer, ¿qué? Va a recorrer la misma dirección de este movimiento. Obviamente, el precio aquí, si llega acá y nos cumple el concepto de fractalidad, que los patrones son repetitivos, las figuras se repiten una y otra vez, el precio va a llegar hasta acá. Y ojo, no es solamente teoría, es real, esto sucede. ¿Listo? Ahora, si el precio viene y me rompe este máximo, ¿sí?, ¿qué me estaría haciendo otra vez, muchachos? Un rompimiento de estructura, ¿cierto? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Al alza. ¿Y qué me genera acá? ¿Qué me genera? Un nuevo BOS, ¿cierto? Me genera un nuevo BOS. Este ya no es el máximo. ¿Cuál pasaría a ser el máximo? Este de acá. Ojo, cuando el precio ya empieza a hacer un retroceso, este ya sería el máximo o el alto más alto que el anterior, ¿sí? ¿Y cuál sería el mínimo actual? Sería este de acá. ¿Listo? Voy a borrar esto. Sería este, mínimo y máximo. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué pasa ahí? Hoy, ¿qué estamos viendo? Fractalidad. En este caso, fractal alcista. O sea que, obviamente, este sería nuestro nuevo fractal, ¿qué? Alcista. ¿Qué dice la teoría? Que probablemente, ¿sí?, el precio va a seguir haciendo, primero porque ya tenemos una estructura alcista, porque el precio nos está haciendo altos cada vez más altos que el anterior y bajos más altos que el anterior. Segundo, ya identificamos el actual fractal. ¿Qué quiere decir? Que probablemente, ¿sí?, cuando ustedes ya, ejemplo, profe, yo todavía no sé cómo entrar al mercado, no tengo ni idea. Listo. Digamos que ustedes ya saben manejar la herramienta del Fibonacci para buscar una compra. Entonces, yo me voy, trazo la herramienta del Fibonacci, cojo mi punto del mínimo al máximo, lo marco el Fibonacci de esta forma, voy a cambiarle el color aquí, y digo, cuando el precio venga a mi zona de interés del 61 o el 78, yo voy a ejecutar una compra, ¿sí? Resulta que el precio llegó al 78 y usted entró en compra con un lote, con dos lotes, etcétera. Y el precio reaccionó. Y usted por ahora va ganando. Y usted dice, uy, pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo aguantar esa operación?
usted ya se quiere salir, ya quiere tomar ganancias, pero ojo que el gráfico le está hablando a usted, le está diciendo, ojo que probablemente voy a ir a hacer el mismo fractal anterior. Entonces, ¿qué hace usted para poder aguantar esa operación? Coge este fractal, ¿cierto? Lo clonamos y traemos acá y decimos, uy, probablemente el precio va a llegar a esta zona y si llega a esta zona me rompe este máximo, me hace nuevamente un bots y me hace un nuevo fractal alcista. Resulta que usted aguantó la operación, el precio jugó, pero usted ya sabe que el precio va a llegar hasta acá, ¿cierto? Es una probabilidad. Y resulta que el precio llegó, incluso hay veces rompen y hace un nuevo fractal más grande. Resulta que el precio llegó y usted ya ahí tomó la decisión de la entrada que hizo acá, tomar ganancia. Perfecto, hizo 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7, un ratio de beneficio muy alto. Eso del ratio de beneficio lo van a aprender más adelante. Pero entonces, resulta que como usted ya tenía contexto, sabía sobre rompimientos de estructura, sabía sobre estructura, tendencia alcista y además de esto ahora el tema de la fractalidad, en este caso fractal alcista, y estaban operando un boom 1000, boom 500, boom 300, usted dijo, aquí fue. Gracias a Dios me hice el día, utilicé la herramienta del Fibonacci, la zona fuerte del 78, entré y aguanté mi operación porque sabía, según la teoría, que el precio me iba a hacer el mismo fractal. Perfecto. Resulta que el precio le hizo el mismo fractal. Ahora, ¿qué tenemos? Un nuevo ¿qué? Mínimo, un nuevo máximo y el precio le rompió este máximo anterior. O sea que nos hizo un nuevo boss. ¿Listo? De esta forma, borramos este Fibonacci. De esta forma, vamos mezclando todos los conocimientos. El tema de fractalidad no es del otro mundo, es muy sencillo. ¿Sí? Y por eso lo hago de esta forma práctica para que aprendan sin ningún problema. Resulta que el precio me hace un nuevo mínimo, un nuevo máximo. Y el precio empieza a retroceder, ¿cierto? A hacer su retroceso. ¿Y usted qué hace? Dice, uy, ya identifiqué mi nuevo fractal. Vea cómo el precio me hizo un fractal, 2 fractales y 3 fractales. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué puede hacer para buscar una compra? Nuevamente sacamos nuestro Fibonacci y esperamos nuestra zona del ¿qué? 78. Ojo, chicos y chicas, que esto es solamente un ejemplo. Ustedes van a aprender a fondo cómo buscamos nosotros nuestros patrones. ¿Cuáles patrones? Patrón de entrada millonaria, patrón de descuento, patrones con media móvil, ¿sí? Patrón de liquidez. Ojo que la acción del precio es lo más importante, pero los patrones para ejecutar una operación lo van a aprender en las sesiones adelante. Ahora, resulta que el precio llegó nuevamente en 78, reaccionó y todo, siguió subiendo y usted dijo, uy, ¿hasta dónde aguanto? Pues nuevamente el tema de fractalidad no solo le sirve para tener contexto, sino que para poder aguantar un profit. ¿Listo? Resulta que el precio subió. Profe, ¿qué pasa donde yo haga la teoría de la fractalidad entre el 78 y el precio baje y no siga subiendo, sino que baje y me rompa este mínimo? Pues ya el precio, según lo que vimos en la clase anterior, me hace ¿qué? ¿Qué me estaría haciendo? Vea el precio como me hacía voz, ¿sí? Altos más altos y me hacía un voz, otro voz. Y después el precio hizo ¿qué? Un cambio de carácter. ¿Qué me hizo acá? Un chop, ¿cierto? Un chop. Este era el último fractal alcista, pero acá el precio me acaba de hacer un chop. ¿Listo? ¿Qué es chop? Cambio de carácter. Y resulta que el precio viene y hace el retroceso y empieza a caer. Ojo, ahora ¿qué tenemos? Tenemos un máximo, que es el mismo de acá, y tenemos un mínimo. O sea que tenemos nuevamente ya un fractal. ¿Qué? ¿Un fractal qué? Bajista. Ya el precio nos hace un fractal bajista, ¿cierto? Y nos hace un chop, un cambio de carácter. ¿Qué quiere decir? Ah, ya el precio venía con una tendencia alcista. Esto es un boom.
y el precio va y me hace un shot, probablemente el precio va a llegar a una zona fuerte, si a un nivel del Fibonacci fuerte, ya se marca de esta forma, al contrario, lo van a aprender y el precio va a caer. Uy, o sea que si el precio hace esto y me hace un shot, pues yo voy a entrar en venta en ese boom. Ojo, recuerde que nosotros no buscamos ventas en los boom. Si esto lo hace un crash, ahí sí aprovecharíamos este cambio de carácter, ¿cierto? Pero si se lo hace un boom, ¿qué debe hacer usted? Decir, uy, ya no opero más el boom. Ya no aproveché o aproveché cuando estaba en tendencia alcista. Ahorita que se puso tendencia bajista, yo ya no lo trabajo ese boom. Me voy para otro boom a ver qué contexto tiene, a ver si está bien o no está bien para operar. ¿Listo? En este caso, este boom ya no lo operamos. ¿Por qué? Porque probablemente el precio ya tenemos un fractal bajista, el precio sube, ¿sí? A tomar liquidez y empieza a reaccionar y empieza a bajar. ¿Y qué le va a hacer? Probablemente le va a hacer el mismo fractal anterior, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ya nos está indicando un cambio de carácter. Y resulta que sí, el precio hizo esta bajada y usted me dice, profe, pero ¿por qué entonces si sabemos, si tenemos el contexto necesario para buscar una venta, ¿por qué no entramos en venta? Si lo tenemos claro. Entonces yo le digo, no. En una sesión más adelante se van a dar cuenta por qué nosotros no operamos. Incluso de una vez les voy a decir, los boom no los operamos en venta porque si usted va a temporalidad de un minuto va a ver que cada velita, se llaman velas tren, es un minuto. Y cada velita SPY hacia arriba en el boom, en los boom, ¿sí? Son fuertes. Entonces nosotros operamos a favor de esos movimientos fuertes y no operamos en contra de esos movimientos o de esos llamados SPY. No operamos las velas tren. Por esa sencilla razón, nosotros no operamos los boom en venta. ¿Qué se puede operar? Sí, se puede operar, pero debe tener mucha experiencia y mucho control mental para poderlo hacer. Y además de eso, una buena estrategia basada con la acción del precio. ¿Listo? Para que se pueda hacer. ¿Con esto se podría hacer? Sí, se podría hacer. ¿Sí? Solamente con Fibonacci, identificando fractalidad, identificando cuando el precio nos hace un cambio de carácter, ¿se podría operar? Sí, se puede operar. Pero ojo, yo no lo hago. Por eso no les estoy enseñando a hacerlo. ¿Listo? Perfecto. Ahora, acabamos de ver fractalidad alcista y fractalidad, perdón, esta sería bajista. No había corregido acá. Vamos a corregir. Bajista. ¿Listo? Ahora, hagamos el ejemplo de un crash 500. Resulta que el precio me hace impulso, retroceso, impulso y me empieza a hacer un retroceso. Vea que el precio acá con este impulso me rompió ¿qué? Este bajo, me hace un rompimiento de estructura a la baja, me genera un BOS, ¿cierto? Ahora, ya nosotros ya identificamos el máximo y el mínimo. ¿Listo? El máximo y el mínimo ¿de qué? ¿Qué estamos viendo hoy? De el actual fractal. ¿En qué temporalidad? En media hora, 15 minutos, en una hora, en la hora que usted lo esté analizando. Todos los fractales lo pueden ver usted en cualquier hora. ¿Listo? ¿Qué es lo único que tienen que identificar? ¿Cuándo se forma un fractal? Cuando el precio me hace un rompimiento de un bajo y me genera un nuevo bajo, un nuevo mínimo más bajo que el anterior. Perfecto, entonces esto sería un fractal bajista. Cuando el precio no está haciendo esto, usted ya tiene un contexto y dice, uy, el precio me rompió estructura, me generó un BOS, ¿cierto? Y además de eso, ya identifiqué mi fractal bajista. Si ustedes ya saben manejar la extensión del Fibonacci o el retroceso que es este, pues marcarían el retroceso, esto lo van a aprender, vuelvo y les repito, y entraría a sus zonas de interés 61 o 78. Resulta que entrarían en ese crash en venta y el precio empieza a reaccionar. Y usted ya va ganando porque entró acá, ¿cierto? Y va ganando. ¿Usted qué hace? Pues ya sabe que probablemente el precio va a venir a mitigar este bajo o lo que les estoy enseñando. Clono el anterior movimiento, traigo acá esto y ¿qué? Digo, probablemente el precio me va a llegar a esta zona. Entonces usted no se sale hasta que el precio llegue hasta su take profit. ¿Le haga qué? El mismo fractal, el mismo movimiento, ¿cierto? Recorra los mismos PIB.
Perfecto. Entonces, si el precio le hace esto, pues primero que todo le cumplió y le hizo el mismo fractal. Que sigue bajando, perfecto. Más profit, más ganancia para usted. ¿Listo? Resulta que el precio acá, cuando ya el precio empieza a hacer su retroceso o agotamiento, velas de agotamiento, el precio empieza a subir, usted ya sabe que este es el nuevo fractal. Y ya sabe que el precio acá le hizo un boss. Le rompió esta estructura y le generó un boss. Y ya sabe que puede volver a marcar el Fibonacci identificando el actual fractal, el nuevo fractal bajista, y espera a que el precio llegue a las zonas fuertes y ahí busca una venta. ¿Listo? Más claro no puede quedar. Ahora, el tema de la fractalidad es sumamente importante porque es el que nos va a dar la confianza de poder aplicar nuestros patrones de entradas. ¿Listo? Ahora, quiero explicarles algo. ¿Qué es esto? Cuando ustedes van a una temporalidad de M30, probablemente van a ver velas así más grandes, ¿no? Ahorita vamos al gráfico y miramos. Van a ver velas bajistas si estamos en un crash y se van a dar cuenta que probablemente el precio por acá tenía un bajo y el precio vino y lo rompió, ¿cierto? Rompió este bajo y me hizo un ¿qué? Me hizo un rompimiento de estructura en temporalidad M30 y acá me generó un boss. ¿En qué temporalidad? En M30. Un boss, ¿cierto? Debe romper con fuerza. Resulta que yo ya tengo un boss, además yo ya identifiqué un máximo, identifiqué un mínimo. ¿Listo? Máximo y mínimo en ese crash. Y ya identifiqué el boss, el rompimiento de estructura a la baja en una temporalidad de ¿qué? M30. Resulta, muchachos, que recuerden que la temporalidad alta, ¿sí? M30, H1, H2, es la que tiene mayor fuerza. Si un activo, en este caso un crash, en M30 dice o le está mostrando esto, quiere decir de que probablemente el precio va a seguir cayendo. Ojo, no se me vayan a confundir con esto. Resulta que ustedes están en M30 y después cambiaron el gráfico a M1 o M5 y en M5 obviamente el precio empezó a tener su retroceso, ¿cierto? Pero vea que ese retroceso que me está haciendo una temporalidad más baja, M1 o M5, ¿qué le está haciendo a usted? Altos, ¿cierto? Altos más altos y bajos más altos, ¿cierto? Le está haciendo micro estructura alcista, ¿cierto? Y además de eso, microfractalidad en una temporalidad baja. Y usted dice, uy, no, está peligroso operar. Sí, está peligroso operar en estas zonas. ¿Por qué? Porque nos está haciendo una microestructura alcista y una microfractalidad. Vea que aquí el precio me hace un fractal. ¿Por qué? Porque me rompe acá, me genera un boss. Y este es el microfractal. Después el precio hace su retroceso y vuelve y me hace un fractal, ¿cierto? Y me hace un boss. Ojo, obviamente, quiero que les quede claro desde ya que si es un crash y el precio viene y me hace un boss en M30, quiere decir de que el precio en cualquier momento va a volver a caer a pesar de que le esté haciendo esta microfractalidad. Entonces, digamos que usted identificó esto en M30, pero en M1 vio esto y usted dijo, yo voy a tener paciencia y voy a esperar los patrones que van a aprender más adelante o, por ejemplo, si ya saben manejar el Fibonacci, usted espera que el precio llegue a su zona de interés, ya sea el 61 o el 78 y cuando llegue a esta zona, ¿sí? El precio le empieza a hacer microfractalidad ya bajista, NM1 otra vez, microfractalidad. Vea como el precio acá hace una reversión y empieza
hacerme altos más bajos y bajos más bajos. Ojo, recuerde que en M30 habíamos visto que el precio iba a seguir cayendo. Acá, con paciencia, espera sus zonas fuertes de interés, según la estrategia, o en este caso la estrategia que van a aprender, ¿sí? No se basan solo en esto, sino que esperan con paciencia y cuando ya el precio me haga un cambio o una reversión y esté en una zona de interés fuerte, ahí ya buscaría venta. ¿Qué va a ser el precio? Pues sigue haciendo microfractalidad y una microestructura bajista y ustedes aplican el concepto no en micro, sino en macro, aplican el concepto en macro de la fractalidad. En este caso, cojo el máximo, vea, recuerde que este es el actual fractal, ¿cierto? Es el actual fractal. Cojo en macro, clono el movimiento, ¿cierto? Y ya lo traigo para acá. Y probablemente el precio me va a ser el mismo fractal de M30 anterior. Por eso se dice que la fractalidad se repite a gran y a pequeña escala, ¿sí? Tanto en micro como en macro. ¿Perfecto? Entonces, quiero que esto les quede demasiado claro, tanto en micro como en macro, por eso esta representación gráfica. Perfecto, para que no se me vayan a confundir, que en macro veo algo, que en micro veo otra cosa. Recuerden que lo que de verdad manda, por así en palabras coloquiales, manda la parada o lo que de verdad funciona es tener un buen contexto en temporalidades más altas, ¿sí? Y ya ir a micro para buscar las posibles entradas. Pero ojo, lo que siempre nos va a dar la razón es la temporalidad alta, M30 hacia arriba. Esa es la que nos genera el contexto. Por eso es tan importante que usted pueda identificar fractalidad en macro y fractalidad ¿en qué? En micro. ¿Listo? Perfecto. Ahora, lo que está dentro de este fractal, todo esto que hay hacia acá, se llama microfractalidad. ¿Sí? Microfractalidad en temporalidades más bajas. ¿Cuándo el precio en M30 me hace un nuevo fractal? ¿Cuándo el precio hace un nuevo fractal en una temporalidad en macro? Pues cuando ya el precio viene y me rompe un bajo, en este caso en un crash, y me genera ¿qué? Un nuevo boss, ¿cierto? Y yo ya identifico, si el precio empieza en retroceso, yo ya al iniciar este retroceso, yo ya identifico que el precio aquí me hizo un bajo, más bajo que el anterior, y acá me hizo un alto, más bajo que el anterior. O sea que el nuevo fractal de M30, ¿cuál sería? Este. Nuevo fractal bajista de M30. Perfecto. ¿Por qué? Porque me hace un nuevo bajo y un nuevo alto más bajo y un bajo más bajo. ¿Sí? Y obviamente partamos de la idea que el precio viene y me rompe estructura en M30 y me genera un boss en M30. ¿Listo? Entonces, para terminar la sesión de fractalidad, vamos a ir a buscar fractalidad. Vamos a ir a buscar fractalidad en un activo. Vamos a ir a buscar fractalidad en un boot. Y van a ver cómo el precio repite los movimientos. Se van a dar cuenta. Ejemplo. Empezamos desde por acá. Nos vamos a una temporalidad de media hora para que podamos identificar cuando el precio me hace un nuevo fractal y cómo ese nuevo fractal yo puedo clonarlo y saber probablemente cuál va a ser el próximo movimiento. Ahora, vean en M30 que el precio acá me hace un rompimiento de estos altos. ¿Sí? Me hace un rompimiento muy fuerte de estos altos. Entonces yo identifico el
Boss que me hace aquí al romperme este alto. Incluso esto puede ser en H1, también podría ser un fractal. Ahora, resulta que en este impulso que inicia acá y termina acá, yo puedo identificar un máximo y un mínimo. ¿Perfecto? Al identificar este mínimo y este máximo y el rompimiento y el bosque acá me generó, yo ya tengo un fractal en macro. Fractal en macro, ¿cierto? Fractal en macro. ¿Qué fractal es? Alcista. Este fractal fácilmente puede ser fractal alcista. Este fractal fácilmente, si yo me voy a temporalidad de 1 hora, también lo puedo ver. De 2 horas también se va a ver clarito. Vea. Máximo, mínimo, fractal en macro. Poner por acá para que quede clarito. Ahora, el precio me hace un rompimiento de estructura en macro. En macro. Estamos mirando, identificando fractalidad alcista. Resulta que el precio empieza a hacer el retroceso. Cuando él empiece a hacer este retroceso, yo ya identifico el máximo más alto que los anteriores, ¿sí? Y el mínimo donde inició este impulso fuerte. Cuando ustedes, vuelvo y les digo, ya manejen la herramienta, van a poder marcar esto y vea cómo el precio llegó a las zonas de interés del 61 y el 78, 61.8 y 78, ¿sí? En este rango operativo del retroceso del Fibonacci. Entonces, el precio empieza a reaccionar acá. Usted se va en 1 minuto, utiliza el patrón de descuento o el patrón de entrada millonaria o el patrón de liquidez para poder entrar al mercado, porque ya el precio empezó a retroceder, usted identificó este fractal y usted ya tiene el contexto. Usted dice, uy, si el precio me empieza a reaccionar en la zona fuerte del retroceso del Fibonacci, yo ya sé que probablemente el precio va a empezar a subir y me va a hacer este mismo fractal, me lo va a repetir en el futuro. Resulta que usted entró y vea cómo el precio vino, empezó a reaccionar, ¿cierto? Se fue, le rompió este máximo y vino y le hizo un fractal casi idéntico, incluso un poco más. ¿Están viendo? Y acá el precio le generó un nuevo rompimiento de estructura al alza porque le rompió este alto y le hace un nuevo alto, ¿cierto? Y acá nos hace un nuevo bajo. Ahora, ¿se cumplió que el precio nos iba a hacer el mismo fractal? Sí, se cumplió. ¿Qué se tenía o qué debíamos esperar si el precio venía cayendo? Esperar nuestras zonas fuertes del 61 al 78 para poder buscar una compra en el Boom 500. Este es el Boom 500. Pero vea que el concepto de fractalidad es tan importante porque nos ayuda a tener primero paciencia si usted va en una operación positiva, ¿sí? Para saber si probablemente el precio le va a hacer el mismo movimiento o el mismo fractal anterior. Resulta que aquí sí se lo hizo, le hace un boss, un rompimiento de estructura a este máximo, le hace un nuevo máximo y un nuevo mínimo, ¿cierto? Le hace un alto más alto y un bajo más alto. Ahora, resulta que el precio acá, este es el fractal en macro alcista. ¿Pero qué hizo el precio acá? El precio retrocedió. ¿Hasta dónde? Hasta el boss. ¿Y qué hizo el precio? Polaridad. Respetó el boss, ¿sí? Lo tomó como un soporte y subió. Entonces, desde aquí, desde esta polaridad, empezó el nuevo fractal. Vean que este es el anterior fractal. Si yo lo clono, lo traigo acá. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue y me hizo el mismo movimiento? Vamos a ver. Vamos a ver. Y sí, me hizo casi el mismo movimiento.
casi el mismo movimiento, ¿cierto? No va a ser perfecto todas las veces, pero si usted llega a coger una entrada esta y entra acá y se sale por acá arriba, pues imagínese, son más de 300 puntos positivos. Si entra 10 lotes serían $3,000. Si entra un lote serían $300 de ganancia. Ahora, resulta que este es el nuevo fractal y el precio ya venía cayendo acá. ¿Qué hace usted? Dice, uy, pues el precio acá me rompió este alto, ¿cierto? Me hace un nuevo boss. Acá tengo el nuevo boss, ¿cierto? Me hace un alto que me rompe este alto, perdón. Me hace un nuevo bajo más alto que el anterior y me hace un nuevo alto más alto que el anterior. Resulta que usted vuelve y empieza a ver este retroceso y marca el Fibonacci, ¿cierto? Y usted dice, uy, cuando el precio llega al 61 voy a entrar. Pero vea lo que hizo el precio. El precio no llegó al 61 ni al boss, sino que se fue al 50%, 55% del Fibonacci y empezó a subir, ¿cierto? Resulta que ahí, si usted es o debe ser así, estrictamente entrar siempre bajo parámetros, el precio nunca llegó. Pero usted sabía que si el precio empezó a reaccionar y llevaba esta tendencia fuerte alcista, pues probablemente el precio iba a hacer este mismo movimiento. Este es el nuevo fractal, vea, este era el nuevo fractal en esa época, ¿cierto? Y usted dijo, uy, probablemente el precio me va a ir a hacer el mismo fractal. Vamos a ver, él empezó a iniciar acá el movimiento y vea que sí, el precio fue y hizo el mismo. Se demoró un poquito, ¿cierto? Pero fue y le hizo el mismo fractal. ¿Lo están viendo? Ahora, si nosotros nos vamos a una temporalidad más baja, vamos a poder identificar una microfractalidad dentro de un fractal grande. Entonces, si me voy por ahí a M15, les voy a mostrar cómo en M15, cuando un activo está con una tendencia muy fuerte alcista, nos puede hacer fractalidad dentro de otros fractales. Mira, acá lo podemos ver. Vamos a ver si nos va a dejar ver, porque no nos dejó ver. De pronto en media hora sí. Estábamos en temporalidad de 1 hora, ahora ratico. Entonces vamos a ir a una temporalidad de media hora. Vea, vamos a borrar todo esto y vamos a identificar acá. Vea cómo el precio acá nos hace este movimiento brusco. ¿Sí? Ojo, este movimiento brusco no alcanza a ser un fractal porque no nos rompe este máximo de acá. ¿Listo? Pero digamos que usted identificó esa zona fuerte y el precio llegó al 61 y usted tomó una operación, ¿sí? Y, ojo, esa operación le hizo un nuevo fractal. ¿Por qué? Porque le hizo un bajo más alto que el anterior y un nuevo alto más alto que el anterior. ¿Perfecto? Entonces, yo ya aquí identifico ¿qué? Un fractal alcista. ¿En qué temporalidad? M30. ¿Listo? Resulta que cuando el precio viene y me rompe estos altos iguales, esto es equi high, entonces acá el precio me deja ¿qué? Un boss. ¿Cierto? Un boss. Vea cómo el precio hace su retroceso y empieza a reaccionar aquí en el boss. Si él empieza a reaccionar aquí en el boss, ustedes tienen que ir a M1 y utilizar los patrones que van a aprender. Resulta que usted entró en compra y va a profit y el precio viene acá arriba. Y usted dice, ¿cómo yo aguanto esta operación? Pues fácil. Cogemos el anterior fractal, ¿cierto? Clonamos y probablemente el precio me va a ir a hacer el mismo movimiento. Vea cómo el precio fue y me hizo ¿qué? El mismo movimiento. ¿Sí? Y obviamente este era el nuevo fractal alcista. Clarito, ¿cierto que sí? Vamos a identificar fractalidad bajista en este caso vamos a identificar fractalidad bajista en un crash. Y la vamos a identificar en una temporalidad pequeña de M5.
para que vean cómo en todas las temporalidades se cumple. Mira, el precio acá tenemos un mínimo y veamos que ese mínimo, el precio desde este impulso no lo rompe. O sea que nos hace un nuevo bajo más bajo que el anterior. Y cuando nosotros identificamos un fractal, tenemos que identificar que el máximo y el mínimo. Cuando identifiquemos el máximo y el mínimo, ojo, que para que sea un fractal nos debe romper estructura, ya sea al alza o a la baja. En este caso nos rompe a la baja. Acá nos deja un boss. ¿Listo? Resulta que el precio empieza a hacer el retroceso, con eso es que identificamos el mínimo, y el precio empezó a subir. ¿Hasta dónde subió? Pues vean que si nosotros sacamos la herramienta del Fibonacci y buscamos una entrada en la zona del ¿qué? 61 al 78, mira, del 61 al 78, ahí buscaríamos una venta estrictamente bajo parámetros. Vea que el precio empieza a reaccionar. ¿Qué hacemos nosotros? Fácil. Es que no sé hasta dónde aguantar. Pues vea, una forma de aguantar es coger, clonar el anterior fractal y traerlo acá. Vea que el precio vino y nos hizo el mismo movimiento, nos hubiese sacado super profit, además hizo un movimiento más fuerte. ¿Sí lo están viendo? De esta forma. Ahora, me voy con la tendencia bajista, voy a borrar todo esto. Obviamente este es el nuevo fractal, en este caso en temporalidad M5. Y digo, probablemente el precio, ¿cierto? Aquí pues nos dejó un boss. Y digo, yo voy a esperar, voy a borrar este Fibonacci que está acá, que el precio venga acá a la parte superior y otra vez voy a buscar una venta donde hay 71, 78. Pero vea que el precio nunca llegó, ni siquiera llegó a testear el boss para hacernos polaridad. Mire el boss acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el precio reaccionó, nos dejó un bajo más bajo y un alto más bajo y nos dejó un boss. Pero vea que el precio no llegó. De ahí para allá el precio nos empezó a hacer pequeña micro fractalidad. Mira, el precio aquí viene, rompe este bajo, me deja un boss pequeño, el precio viene, lo respeta una vez, lo respeta otra vez y viene y hace su impulso bajista. Al hacer su impulso bajista aquí nos hace rompimiento de estructura a la baja, ¿sí ve? Después el precio viene otra vez, hace su impulso y me vuelve a hacer ¿qué? Rompimiento de estructura a la baja y aquí tenemos boss en temporalidad micro. Si nosotros, cuando el precio nos empezó a hacer esto, por ejemplo acá en este microfractal, vea que acá hay un microfractal, está el máximo más bajo que el anterior o el alto más bajo que el anterior y el mínimo o el bajo más bajo que el anterior, aquí nosotros identificamos un fractal. Lo voy a marcar bien para que por favor no se me confunda. Véalo acá. Y resulta que nosotros ahí ya podemos buscar las entradas. Marcamos el Fibonacci, ¿cierto? ¿Y dónde entraríamos? El 61 y 78. Vea cómo el precio vino a las zonas de interés de venta y el precio empezó a reaccionar. ¿Qué hizo? Vino, bajó, llegó al 61 y 78, usted entró en venta y el precio volvió a caer. ¿Yo cómo hubiese aguantado esa operación? Fácil. Cogen este, identifican el anterior fractal, lo clona y lo traen acá. Vea cómo el precio fue y nos hizo el mismo fractal. ¿Listo? Resulta que este es el nuevo fractal. Vamos a borrar todo y identificamos el bajo y el alto. ¿Qué hago yo? Identifiqué el fractal, marqué el Fibonacci. ¿Dónde voy a entrar? Con paciencia, espero la zona de 61 y 78. Entro y vea que salgo otra vez super profit. ¿Sí están viendo? Una forma sencilla. Aquí ya el precio nos hace un nuevo fractal. ¿Por qué nos hace un nuevo fractal? Un microfractal. Porque me hace un bajo más bajo, y ve un alto más bajo y un bajo más bajo. Además de eso, un fractal se conforma cuando ¿qué? Cuando el precio me rompe una estructura, en este caso a la baja, en el CRAS 500. Aquí que me generó un pequeño boss. O sea que ahora podríamos buscar una venta en el crash.
Claro que sí. Mira, marcamos el Fibonacci y ¿dónde entramos? En la zona del 61 y el 78. Y si podemos ver, el precio ya nos está reaccionando en esta zona. Probablemente, si el precio quiere seguir su tendencia bajista, me va a hacer esto. ¿Cierto? Y me hace un nuevo fractal. Por eso es tan importante saber identificar los BOS, los CHOP y en este caso saber identificar un fractal bajista y alcista. ¿Listo? Clarito el tema de fractalidad, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para, gracias a la fractalidad vamos a poder marcar nuestras herramientas que la van a aprender en otras sesiones como la extensión y el retroceso de Fibonacci. Identificar nuestras zonas de interés para poder operar y ejecutar una operación y además de eso, lo más importante, para generar contexto, para saber hasta dónde probablemente puedo aguantar una operación, para saber probablemente qué es lo que quiere hacer el precio. ¿Listo? Entonces, la clase de fractalidad, ojo, es muy importante y tienen que aplicarlo todos los días en su operativa. Entonces, la clase de fractalidad termina por hoy. Nos vemos en la próxima sesión que vamos a identificar zonas de bloque de órdenes, que son zonas operables, zonas para generar más contexto y poder tomar mejores decisiones a la hora de operar. ¿Listo? Feliz y bendecido día para todos.